Bueno, buenas noches a todos. Siguiendo con el ciclo de conferencias del Centro de Estudios Manuel Belgrano, hoy tenemos a la profesora Recalde, que nos va a acompañar, y quiero invitarlos también para que se repita la visita en todas las charlas hasta que termine el curso. Así que voy a hacer una pequeña síntesis del trabajo y la profesión que tiene ICIAR, para que ustedes más o menos vayan conociéndola. Licenciada en Letras, doctorada en Comunicación, es profesora de Literatura Argentina del siglo XX y de Sociología de la Cultura Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata, del Seminario de Introducción del Peronismo en la Universidad Nacional de Lanús y de Política y Sociedad en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde dirige además el programa de investigación en Política y Sociedad Raúl Scalabrini Ortiz. Ha dictado seminarios y charlas sobre el pensamiento nacional y doctrina en distintas universidades nacionales, sindicatos y en múltiples organizaciones de nuestro país. Dirige la editorial del Pensamiento Nacional del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, dependiente de la CGT. Es autora de Santa Eva Perón, de Intelectuales y Liberalismo, Borges Nacionalista, junto a Aristes Recalde, de Universidad y Liberación Nacional. Prologó 2 volúmenes del general Juan Domingo Perón, La obra de los pueblos, América Latina ahora nunca, y Modelo argentino para el Proyecto Nacional, editados por la Biblioteca del Congreso de la Nación, y ha escrito diversos trabajos sobre Leopoldo Marechal, Salvador Ferla, Leonardo Castellani, Raúl Scalabrini Ortiz, Alberto Escurra, Arturo Jauretche, entre otros. Bueno, muchas gracias por la presencia, por acompañarnos en este homenaje por los 40 años, y ahora te escuchamos atentamente. Bueno, muy bien. Bueno, ¿se me escucha? Porque yo más que esto, más voz que esta no tengo. Bueno, un honor realmente formar parte de este ciclo de charlas, agradecida a Fernando y a los compañeros del centro. Un honor por varias cuestiones, por tenerlos a todos ustedes con la generosidad de escucharme, por la invitación, porque esta casa es la escuela de mis hijas pequeñas, y además honor por poder hablar un rato con ustedes, conversar con ustedes en torno al que muchos argentinos consideramos como el gran profeta de la Argentina, el gran profeta olvidado, lamentablemente, y desestimado por todo el aparato cultural colonial. Y cuando con Fernando buscábamos el título de la charla, yo le decía vigencia de sus ideas, y fundamentalmente vigencia de su voz profética. Y en tal sentido yo voy a comenzar con un puñado de versos de Castellani, que además fue un gran poeta, y 2 aclaraciones de largada. Dicen los versos del poema Poeta Tuerto, que está en este libro bellísimo, el libro de las oraciones. Dice Castellani: no sé por qué será, lo que yo digo en verso, no sé por qué será, siempre resulta cierto. Y en la muerte de Martín Fierro va a escribir: para que yo les dé luz, Dios me dio grandes visiones. Y la acción de ver en Castellani y en la Argentina siempre tiene un precio. Y dice Castellani en El poeta asesinado: la vida del poeta es de cristal, porque se ve todo al través y suele romperse porque es un cristal que duele, vibrátil, vitamínico y vital. Consecuencias de ver y testimoniar la verdad de los argentinos. Esto como largada. Y 2 aclaraciones. Hace un tiempito fui a dar una conferencia también sobre el pensamiento de Castellani en Rosario, y releí uno de los pocos libros que se ha escrito en la universidad sobre su pensamiento, un librito muy chiquito
que se editó en la Universidad de Buenos Aires, que se llama Castellani Crítico, de un colega de letras, donde en la introducción el colega, tras una serie de precisiones en torno a Castellani, advierte dos cosas. Dice: evito leer a Castellani como se lee a un profeta o a un cómodo visionario. Y a continuación señala aún más, dice: evito la actitud fascinada de quien lo lee. Y esta es una de las aclaraciones de largada. ¿Por qué, digamos? Porque de buenas a primeras, y por eso la apertura con estos versos, lo considero, estimo que como muchos de ustedes que conocen su pensamiento como un profeta, y además lo leo con fascinación sostenida en el tiempo, digamos, porque ¿qué deslumbra fundamentalmente de buenas a primeras en Castellani? Centralmente, el estilo de un escritor en guerra radical con el mundo moderno. No podría decir qué define Leonardo Castellani, un hombre que está en guerra radical con la modernidad. Y otra aclaración de largada, que tiene que ver con las dificultades, y esto yo lo planteo siempre, porque para mí es difícil hablar del pensamiento del cura, a pesar de que le he dedicado muchísimas horas de estudio y a pesar, además, de que espiritual e intelectualmente me viene acompañando por años y ratificando fundamentalmente a los que nos dedicamos a enseñar y leemos y escribimos, a ratificar el sentido de misión de lo que hacemos. Y difícil por varias razones que quiero compartir con ustedes. En principio, porque legó a los argentinos una obra crítica inmensa, tremendamente prolífica. Más de 48 libros publicados en vida, en editoriales hoy sumergidas en el olvido, y cientos de artículos esparcidos en las múltiples publicaciones periódicas en las que participó. Eso por un lado. Además, ¿por qué? Difícil, por el carácter tremendamente heterogéneo de su producción. Echó a mano a todos los géneros existentes: poesía, novela, fábula campera, cuentos, teatro, ensayos políticos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, crítica literaria, artículos periodísticos, exégesis. Esto es, una heterogeneidad muy grande de temas que, no obstante, y esto también me interesa aclararlo con ustedes de entrada, tiene una columna vertebral, un centro neurálgico que atraviesa toda su obra, que está vinculado con dos cuestiones fundamentales. Una es la preocupación teológica, que está en el centro de todas sus reflexiones, y fuertemente ligada a esta preocupación teológica, la defensa de la verdad y de la patria de los argentinos, cuyos dramas, y por eso su voz profética, cuyos dramas y dolores comprendió y combatió como pocos hombres de su tiempo y de nuestro tiempo actual. Y difícil también. ¿Por qué? Y esta dificultad además es un llamado, digamos, a entrar en Castellani. Porque en la huella de Cervantes y de José Hernández, yo considero que fundamentalmente el Quijote y el Martín Fierro están en el centro de su producción. Estos tienen un lugar privilegiado en su obra, mucho más que los autores ingleses, a diferencia de lo que dice gran parte de la crítica abocada al pensamiento de Castellani. Esta huella de Cervantes y de Hernández tiene que ver, digamos, con que Castellani sintetizó el dominio del idioma de los argentinos con una destreza tal que le permitió peregrinar por absolutamente todos los registros del universo discursivo argentino. Yo creo que tarea analogable nada más a la realizada por Ramón Doll y Leopoldo Marechal. Esto es, van a encontrar en Castellani el registro culto, el habla del litoral, el habla del noroeste, el porteño, las jergas de la inmigración, el registro literario gauchesco, digamos, distintos cronolectos. Esto es, ¿qué le dice Castellani al pensamiento argentino y a la literatura argentina? La literatura argentina y las letras argentinas se escriben con la diversidad de lenguas y los registros de la lengua popular argentina. Esto es, no existe una lengua de la literatura, como quiere cierta tradición liberal de la crítica literaria argentina, sino que integra absolutamente todos los registros de la lengua de la Argentina del siglo XX. Y además integra diversos géneros masivos de consumo popular, que encontramos en Castellani: canción popular, el refranero, el fútbol, el cine. Tanto es así que es capaz el cura de referir indistintamente al cine de Hollywood y a Pepe Arias, a Pasolini y a Isabel Sarli, algo similar a lo que hace también Marechal
en el Adán Buenos Aires, que hace convivir citas de los clásicos griegos con el habla de los albañiles italianos, o lo que hace el joven Borges, ligado al nacionalismo, en la década del 20, que edita sus relatos en la revista multicolor de los sábados del diario Crítica, un diario de tirada masiva, donde mezcla lo culto y lo popular. Todo esto realiza Castellani a la vez que lee y traduce las novedades literarias en inglés, en francés, en alemán y en italiano, de que está al día y polemiza con las lecturas académicas de Kierkegaard, resume críticamente la teoría freudiana, traduce y anota el texto de la Suma Teológica de Santo Tomás, a la par de que aprende griego para dar una nueva versión del libro del Apocalipsis. ¿Y por qué me interesa señalar todos estos rasgos? Digamos, porque en una Argentina intelectualmente desarmada, donde los hombres vivían y viven en la actualidad, viviendo, digamos, y pensando de prestado, pidiendo al extranjero ojos, conciencia y sensibilidad, Castellani empezó a forjar en la Argentina un estilo único y hondamente argentino. Si algo tiene el estilo de Castellani, además, es que es profundamente argentino. Estilo que, de hecho, es ponderado en su autenticidad por Hugo Wast en el prólogo a Camperas a principios de la década del 30 y ratificado a posteriori por Hernán Benítez, que lo denomina lisa y llanamente Castellani es un género único en la literatura argentina. En fin, digamos, todos estos rasgos que hacen sin dudas al más lúcido pensador católico del siglo XX, y digo más de pleno siglo XXI, y que por católico y por patriota es evitado en general en la formación escolar católica. Yo creo que hay poquitas excepciones donde las currículas de las instituciones católicas se lea a Castellani. Es evitado esmeradamente al día de hoy en las historias de la literatura argentina. De hecho, los que nos dedicamos a pensar la literatura argentina, en términos de periodicidad, es el forjador del género policial en la Argentina, es el primero en escribir policial en la Argentina. No obstante, uno abre una historia de la literatura argentina y los únicos nombres que aparecen son Borges y Bioy Casares. ¿Quién señala esto? Y esto tiene que ver, digamos, con también la falta de sectarismo que tuvo el cura en su tiempo histórico. Lo reconoce en términos literarios como el forjador del policial en la Argentina, un hombre como Rodolfo Walsh, que uno, digamos, cuando avanza en la historia argentina en términos políticos va a estar en las antípodas del cura, pero bueno, el cura lo conocía de la época de los años de la Alianza Libertadora Nacionalista, y es uno de los pocos hombres ligados a la literatura que lo reconoce como el forjador del género. Y además es evitado, cuando no directamente repudiado, a todo al comentario condenatorio, y en general, digamos, cuando no se lo critica. Yo vengo de una universidad de una matriz profundamente liberal, como es la Universidad Nacional de La Plata, y se lo tilda lisa y llanamente como un hombre de pensamiento fascista, que es el lugar común, digamos, de la crítica en las universidades liberales. ¿Qué se recuerda sucintamente? Y así lo conocí yo, puertas adentro de la universidad, el hecho del encuentro con Videla, golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Videla convoca a un conjunto de intelectuales para hablar de la política cultural del régimen. Está Ratti de la Sade, Borges, Sábato y Castellani, y Castellani es el único que tiene la honradez de pedir por la vida de Haroldo Conti, que había sido muy jovencito, alumno en el seminario, en el tiempito corto que había estado en el seminario. Ese mismo, 3 años antes o 2 años antes, había escrito Haroldo Conti, un hombre ligado a las izquierdas, al PRT, de hecho a la guerrilla, insisto, en las antípodas del pensamiento de Castellani. Lo había mencionado a Castellani en la revista Crisis como era nuestro adelantado, dice, era el hombre adelantado en las letras argentinas. Entonces, esto por un lado, que implica, digamos, acercarse a la obra de Castellani. Y después a mí me interesa hacer un breve repaso biográfico, fundamentalmente
para aquellos que no conocen demasiado la figura de Castellani y de su obra, intentaré ser muy breve porque me interesa hacer hincapié fundamentalmente en un periodo trágico de su vida, pero bueno, ¿qué hay que decir? Nace en San Jerónimo del Rey, luego ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, en 1899. En 1903 ingresa como pupilo en el Colegio de la Inmaculada, perteneciente a la Compañía de Jesús en Santa Fe, donde se recibe bachiller en el año 17. Un año después, en el 18, pasa al noviciado de los jesuitas en Córdoba y en el 23 ingresa en el seminario porteño de Villa Devoto. Entre el 24 y el 27 va a enseñar en el Colegio del Salvador y va a comenzar a publicar sus primeros cuentos y fábulas, ya siendo muy jovencito. Año 28 inicia sus estudios de teología y al año siguiente es enviado a Roma a completarlos en una de las más prestigiosas universidades católicas, la Gregoriana, donde se va a ordenar sacerdote. 4 años después, año 32, se va a instalar en Francia por 2 años y va a obtener el diploma de estudios superiores en filosofía en la Sorbona, y mediando la década del 30 va a volver a la patria y va a dedicar su tiempo a la docencia, que va a alternar con el ministerio sacerdotal, el periodismo y la publicación de sus primeros libros. Sentir la Argentina, que es un libro que se reeditó hace poquito, hermoso, del año 38, La Reforma de la Enseñanza y Martita Ofelia, del año 39, y Conversación y Crítica Filosófica, del año 41. Y en el 42 va a publicar Las 9 muertes del Padre Metri y El nuevo gobierno de Sancho. Año 45, y acá atiendan en particular porque este hecho que voy a mencionar genera a posteriori un gran drama en la vida de Castellani. Año 45, Castellani va a integrar las listas de la Alianza Libertadora Nacionalista como candidato independiente a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones de febrero del 46, que van a dar el triunfo al general Juan Domingo Perón. ¿Qué va a pasar después de este hecho? Va a tener que dar explicaciones. Castellani va a tener que explicar a su orden por qué integró una lista en la política. Mediados del año 46, el principal de la orden en Buenos Aires, Tomás Travi, lo combina lisa y llanamente a abandonar voluntariamente la compañía, alegando centralmente que le dice a Castellani que obedece poco a la censura en función de sus escritos en los medios católicos. Y estos acontecimientos van a oficiar como preludio de un largo y tortuoso suceder larguísimo de desventuras con el providencial de su orden, que se van a ahondar tras la publicación de una serie de cartas, Dic Ecclesia, en las que ya comienza a aparecer en la firma de Castellani lo que va a ser el audaz fustigador del fariseísmo. ¿Qué consistían esos escritos, digamos? Era una serie de cartas donde Castellani esbozaba una serie de críticas a la Compañía de Jesús en Argentina, que decía: la compañía tiene defectos de formación, señalaba el fariseísmo de muchos de sus miembros, cartas que lamentablemente van a ser interceptadas y van a llegar a sus superiores. ¿Qué va a suponer eso junto a lo de la Alianza Libertadora Nacionalista? Que crezca la tensión y que se les pete directamente, junto a desobedecer la censura, el cargo de rebeldía. Aparecían además las críticas a sus colaboraciones en Cabildo y en Tribuna. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué sucede? Se lo combina nuevamente a abandonar la orden voluntariamente. ¿Qué hace Castellani? Se rehúsa. Y decide viajar a Europa en el 47 para exponer su caso. Quería entrevistarse con el general superior de la compañía, con Hansen, e incluso con Pío XII. Del encuentro, digamos, con su superior, al que va a volver de manera obsesiva en sus escritos posteriores a este hecho en particular, va a decir, y cito textual, dice: me acusó y me reprendió cruelmente sin oírme, y me conminó a salir de la compañía de Jesús, pero bajo las condiciones que él determinaría. Consecuencia, es confinado 2 años en la ciudad catalana de Manresa,
Y ahí vemos un Castellani que pide desesperadamente ayuda para volver a Buenos Aires, a familiares, a funcionarios del peronismo y hasta a personajes influyentes en el país. Tal es así que hay un pedido a la mujer de Natalio Botana, director de Crítica, periodo al que continuamente Castellani había fustigado. Y acá, con el tema de Manresa, hago un paréntesis. Porque indudablemente la experiencia de Manresa, entre el 47 y el 49, es un parteaguas en la vida de Castellani, en la obra de Castellani. Es la noche oscura del alma de Castellani. Un cimbronazo vital, una llaga en el alma de un hombre que era profundamente sensible y melancólico, que marca una transformación en su producción que me interesa señalar. Dice Castellani, cito, que los años de Manresa fueron 2 años de tortura mental extrema y suprema, cuyas 2 palancas eran la inacción y la incertidumbre. E insisto, registran sus papeles una y otra vez su dolor y la evolución de lo que él considera los síntomas de un verdadero martirio. Dice Castellani, mis insomnios se han vuelto constantes y sumamente penosos, pues acaban en una especie de angustia o zozobra de pensamientos alborotados, que es una verdadera tortura. Los efectos de ellos son desastrosos, me dejan sin fuerza para nada y en una gran melancolía. Todo me hiere y mi alma está en gran oscuridad y confusión. Ahora, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hace Castellani en Manresa, además de sufrir y penar, ¿no? Que el sufrimiento y la pena es continua en sus escritos. ¿Qué hace Manresa? Fundamentalmente lee y escribe obsesivamente. En los diarios personales que reproduce el biógrafo Randle, se señalan los esbozos de textos futuros que comienza a redactar en este periodo. Y uno se pregunta, lee y escribe obsesivamente. Ahora, ¿qué transformación se opera en los escritos de Castellani a partir de la experiencia de Manresa? ¿Y qué hay que decir? En primer lugar, se acentúa de manera radical el tono polémico, el carácter combativo de sus intervenciones críticas, que venía de antes, pero que en este periodo se profundiza al nivel de que lisa y llanamente Castellani hace la guerra, guerrea, y va a decir de sí mismo, yo soy un hombre que está en guerra. Digamos, radicalización del carácter combativo de sus intervenciones, que indudablemente es el rasgo que funciona como contracara al discurso calmo, mesurado y tibio del fariseísmo. Esto es, la experiencia de Manresa representa el cierre de una escritura, insisto que si bien ya era polémica, aún se ajustaba a determinados esquemas, uno podría decir, del decoro. Y pasa una crítica crispada, que explota géneros y discursos, donde además se borran las fronteras entre lo ficcional, lo testimonial, lo crítico, lo teórico y lo teológico. Y otra cuestión que aparece como una transformación en sus escritos, porque si bien la reflexión sobre los fariseos y el fariseísmo atraviesa toda su producción, encuentra el punto de inflexión en el periodo de Manresa. Desde este concepto, el del fariseísmo, es posible pensar todas sus intervenciones en el campo religioso de su época, pero también sus intervenciones en el campo cultural y político argentino. ¿Qué esboza en Manresa? Ese libro maravilloso que es Cristo y los fariseos, que ocupa un lugar importantísimo en su obra, que se va a editar al cuidado de Biestro póstumamente. ¿Y qué va a decir Castellani sobre el fariseísmo? Dice, la vida de Cristo no es un idilio, sino un drama. Y no hay drama sin antagonista. El antagonista de Cristo, en apariencia vencedor, fue el fariseísmo. Y va a explicar que haber confrontado Cristo el fariseísmo de manera radical supone la aceptación de la muerte. El fariseísmo es parte determinante en el drama de Cristo en la medida en que construye aquello contra lo que Cristo decide luchar. Dice Castellani, Jesús se hizo matar. Enseñanza esta que está continuamente escamoteada y que Castellani recuerda cada vez que pueda. Cristo fue asesinado. Cito a Castellani.
Todas las biografías de Cristo que recuerdo, y cita unas cuantas, construyen su vida sobre otra fórmula. Dice, fue el Hijo de Dios, predicó el reino de Dios y confirmó su prédica con milagros y profecías. Sí, pero se pregunta, ¿y su muerte? Esta fórmula amputa su muerte, que fue el acto más importante de su vida. Dice a continuación, estos días me leyeron un párrafo del cardenal Bea acerca de los que mataron a Cristo. Dicen que no el pueblo judío, sino algunos funcionarios judíos mataron a Cristo. Pero esos mismos no pueden llamarse deicidas porque no sabían que Cristo era Dios. Con todo respeto, podemos advertir que no sabían lo que era Cristo, pero debían saber. Otra cosa sería hacer agravio a Cristo, o sea, pensar que todo un Dios se hizo hombre con el fin de revelarse a los hombres. Y no fue capaz de probar que era Dios, ni siquiera a los que lo rodeaban y eran los jefes religiosos de la religión verdadera. No, dice Castellani. Lo que siempre ha creído y enseñado la Iglesia es que los fariseos y sus secuaces, una parte del pueblo judío, asesinaron al Mesías. Y si ignoraron que lo era, esa fue ignorancia culpable y por tanto el delito es imputable. No saben lo que están haciendo, dijo Cristo en la cruz. Sí, pero antes dijo, Padre, perdónalos. Y si se pide un perdón, hay un delito. Y por cierto, un delito enorme. El cardenal se queda con él, no saben lo que hacen y se deja el perdónalos, porque para él no hay nada que perdonar. Los judíos todavía no lo han crucificado. Y dice más, el fariseísmo es la soberbia religiosa. Es la corrupción más sutil y peligrosa de la verdad más grande, la verdad de que los valores religiosos son los primeros. Pero en el momento en que nos los adjudicamos, los perdemos. En el momento en que hacemos nuestro lo que es de Dios, deja de ser de nadie, si es que no deviene propiedad del diablo. El gesto religioso, cuando se toma conciencia de él, se vuelve mueca. Los grandes gestos de los santos no son autoconscientes, es decir, son auténticos, es decir, son divinos. Padecen a Dios y obran en cierto modo como divinos autómatas, como obran los enamorados, sin autosentirse, como dicen ahora. Manresa, que comienza a escribir además los papeles de Benjamín Benavides, una novela teológica que va a publicar en Buenos Aires recién en el año 54 y que va a reescribir y va a tener una forma definitiva en el 67. Que escribe además gran parte de su obra poética, que reunirá posteriormente en el libro de las oraciones, que es del 51, y en sonatas tristes para todo el año manresano del año 64. Y es además, y esto es interesante y se suele señalar muy poco, el periodo de las lecturas profanas de Castellani. ¿Qué lee? Lee con profundidad a Baudelaire y a Oscar Wilde. Esto es, lee un poeta maldito y lee un escritor sodomita. Y además los traduce. Dice Castellani, Baudelaire y Oscar Wilde desembocan en la fe a través del pecado y son aplastados por el fariseísmo, que no otra razón que la de rehusarse a servirle, en virtud del privilegio de la libertad del artista, del cual privilegio natural se erigieron en dolorosos defensores. Y van a ver que Baudelaire es una presencia reiterada en su obra. ¿Y qué rescata del denominado poeta maldito? Rescata la religiosidad del poeta y escuchen el nombre del poemario, de las flores del mal. ¿Por qué? Porque la considera una obra cristiana equiparable, solo, va a decir Castellani, a la Divina Comedia de Dante o a San Juan de la Cruz. En los papeles de Benjamín Benavides explica la oposición al mundo que pone en juego el poeta Baudelaire. Dice que es una oposición eminentemente cristiana, pero no en la medida en que adopta las formas exteriores del rito o que escribe poesía de contenido religioso explícito, sino en tanto se trata de una poesía refractaria a lo fariseo. ¿Qué ve en el escritor sodomita Oscar Wilde? Esta lectura del escritor irlandés le permite a Castellani una forma de separación no farisea, una separación, dice, cercana a la santidad o a la locura, dos formas de subjetivación cercanas, de hecho, a él mismo. El drama de Oscar Wilde es un drama cristiano, dice Castellani, drama que lo lleva a una posición extrema y desesperada.
Preso por actos impuros, asume un rol protagónico en el drama de la oposición al mundo fariseo de la Inglaterra de su época, a la moral victoriana como forma de fariseísmo, como el protestantismo, con el que choca también Kierkegaard y al que se va a oponer Juana de Arco o el catalán Jacinto Verdaguer, que lee también fervorosamente en el periodo de Manresa y al que le dedica ese ensayo hermoso titulado El ruiseñor fusilado y un drama titulado El místico. Lee en esos años también a Kierkegaard, con el que traza de hecho una identificación compleja de su torturada relación con la iglesia luterana de su país. De hecho, de su pasión por el danés va a surgir el poema Jauja y el libro de Kierkegaard a Tomás de Aquino, que se publica en el año 76. Y comienza a escribir el primer texto que dedica de manera completa a la exégesis del Apocalipsis, Cristo vuelve o no vuelve, fechado entre el 46 y el 51, publicado este último año, en el 51, dice Castellani, entre mi destierro y mi ignominia. Escribe en la apertura, un texto profundamente profético. Todo esto sucede en Manresa, insisto. La noche oscura es un parteaguas en la obra de Castellani. Finalmente, un año y medio después, julio del 49, escapa de la residencia y regresa a la Argentina. En octubre del 49 se le comunica la expulsión de la compañía y se refugia temporalmente en la diócesis de Salta, donde subsiste como docente. Recién en el 52 le fueron devueltas sus cátedras en Buenos Aires, 3 años después se lo rehabilita para decir misa, y recién en el 66 arregla definitivamente su situación con la Iglesia, de la que pese a todo, y esto yo lo suelo señalar con mucho ahínco, jamás apostató, y a la que sirvió en su fe hasta sus últimos días. Palabras de Castellani. La Iglesia que se equivocó conmigo, dice Castellani, aún humanamente hablando, es la burocracia impersonal de los malos pastores. La Iglesia a la cual sigo amando y perteneciendo es la Iglesia personal y viviente de los que aún tienen fe y viven su fe en la caridad. Las dos están unidas, siempre lo han estado, trigo y cizaña, pero son opuestas en sí mismas, mas no podemos separarlas nosotros, pues según nuestro Señor, las separarán los segadores en el tiempo de la siega, que opino no está ya muy lejos. Y dice en otro texto, de modo que la primera parte de este protocolo consistiría en quejarme que la Iglesia me ha perseguido, dice Castellani, y la patria me ha pospuesto y postergado. Y de ahí concluir que hay un estrato de vitriolo en el fondo de la Iglesia y un gozano inmoral en el seno de la patria. Pero después de eso tendré que confesar que la patria me ha dejado vivir, lo cual no es poco, y la Iglesia me ha enseñado la fe de Cristo. Y ahora sí, Castellani, insisto, escribió de todo con seudónimos, escribió sobre historia argentina, psicología, literatura, política, educación, están sus implacables análisis sobre la farsa de la libertad de prensa, sus críticas al comunismo, los múltiples trabajos donde fustiga todos los mecanismos de canonización de la cultura argentina, están sus lecciones sobre la superioridad de la narrativa sobre la ensayística, sus maravillosos trabajos sobre Lugones y sobre el Martín Fierro, los trabajos sobre el misterio de la encarnación, sus escritos sobre lo paródico, sus escritos sobre la obediencia religiosa, esto es, múltiples temas. Ahora, yo creo que hay 3 temas centrales, yo por una cuestión de tiempo y paciencia de ustedes me voy a ocupar meramente de uno, 3 temas que son medulares en Castellani. Uno es el liberalismo, la crítica al liberalismo, otro es la crítica al fariseísmo y por otro lado el tema de la parusía. Y esto en el marco de que yo les decía en la largada que Castellani cumplió con la misión del profeta, porque ¿qué señaló y qué continúa señalando en la actualidad? Señaló la existencia de una profunda enfermedad religiosa que permanecía oculta a los argentinos comunes, a los ojos del argentino común, a veces, explica Castellani en muchos escritos, porque está sutilmente enmascarada, otras veces por la incapacidad de la inteligencia del hombre moderno, enmarañada en la confusión ambiente. Y esa enfermedad, dice Castellani, de acuerdo a aquello que dicta, dice, el primer remedio, dice Castellani, es saber la enfermedad.
y analiza la enfermedad de los argentinos con la precisión del cirujano. Enfermedad de los argentinos, que es la falsificación de la religión que se manifiesta en las dos sociedades visibles mayores, esto es, en la sociedad política y en la Iglesia a través del liberalismo en la sociedad política y del fariseísmo en la Iglesia. Y yo me voy a meter con la cuestión del liberalismo, de una tremenda y trágica vigencia en la actualidad, y de hecho voy a hacer que hable Castellani. ¿Qué señala Castellani de buenas a primeras? Que el liberalismo, digamos, dice, ¿cuál es la causa fundante de los males de nuestro país? Es el liberalismo. Y remacha en varios escritos una frase genial de Ramón Doll, que indica, dice Doll, el liberalismo europeo transportado a nuestro país tuvo los efectos de una damajuana de alcohol en una jaula de monos. El liberalismo, dice Castellani, brutalmente importado a la Argentina. Palabras de Castellani, no ha tenido ni doctrina, ni inteligencia, ni siquiera buena fe. Estoy extraído, trasplantado a sangre y fuego de Inglaterra y Francia, explica Castellani una y otra vez, no tiene nada que ver con la tradición argentina, no está en la tradición. El solo hecho, dice Castellani, de que esté presente en nuestro pasado no lo hace parte de la tradición nacional. Y subraya, dice, un hombre hereda de su padre una casa y una tuberculosis. La casa es tradición, la tuberculosis no es tradición. Y respecto a la auténtica tradición nacional, ¿qué indica? Dice Castellani, antes los argentinos teníamos aquí un sistema político que había durado más de 10 siglos y el cual era susceptible de incorporar las novedades modernas que fueran buenas y podar las prácticas antiguas ya marchitas. Un sistema basado en el principio que escribió la princesa de Viera, el príncipe de Don Juan. En España el rey gobierna debajo de la religión, de la ley y del fuero. Aquí no había fuero, porque lo había destruido la triste asamblea del año 13, pero había religión y había leyes. Y por eso Rosas se nombró, o lo nombraron, el restaurador de las leyes. Pero vinieron otros, los liberales, que quisieron destruir las leyes viejas, que suelen ser las mejores, y hacer leyes nuevas, y ni siquiera hacerlas, sino copiarlas, y la copia no cuajó. Y mientras Rosas y el pueblo argentino luchaban con alma y vida por crear una nación contra la discordia interna y la prepotencia y rapiña extranjera, nuestros queridos liberales chillaban, queremos una constitución. Esto es, ¿qué explica Castellani? El liberalismo atacó de muerte a la tradición nacional, cuyo anticuerpo en su concepción para la supervivencia del ser nacional es la religión católica venida de España. ¿Y qué hizo en su lugar? Implantó la copia foránea con aquello de civilización y barbarie, o sea, en Castellani, dependencia, raquitismo económico y colonialismo cultural. Explica Castellani. Querían la libertad de comercio, o sea, la libertad para el gran dinero, a fin de llegar al poder del gran dinero, o sea, al actual capitalismo. Y para eso querían gobiernos débiles, o sea, parlamentarismo, división de poderes, sufragio universal y todo lo demás. Y para eso querían una religión débil, el deísmo, y después el cristianismo liberal, y hoy en día el modernismo. Así el liberalismo, dice Castellani, destruyó la tradición política defectuosa pero viva y puso en su lugar un fantoche vacío accesible al espíritu del maligno, cuyas consecuencias indudablemente están para nosotros sin dudas a vistas de décadas y décadas de autodenigración cultural y prostración nacional. Dice entonces Castellani, lo más conducente entre nosotros para probar que el liberalismo es pecado es examinar los efectos del liberalismo en la Argentina. Son tan feos que solo pueden proceder de un pecado. Por sus frutos los discerniréis. He aquí los 10 crímenes. El liberalismo exterminó al indio. El liberalismo arruinó la educación argentina. El liberalismo relajó la familia argentina. El liberalismo esterilizó la inteligencia argentina. El liberalismo nos infundió un ánimo abatido, un complejo de inferiores. El liberalismo mutiló a la nación de su territorio natural histórico. El liberalismo empequeñeció a la Iglesia argentina. El liberalismo creó gratis el problema judío. El liberalismo nos enfeudó al extranjero. El liberalismo rompió la concordia y creó la división espiritual de los argentinos, que actualmente se encamina a una crisis dolorosa. Parece estar hablando hoy para nosotros.
Dice Castellani, en consecuencia, la Argentina es como un cigarro fumado a la vez por las dos puntas, cuya norma es la propensión a entregarle todo al extranjero. Esto es, la riqueza producida por el sudor del trabajador argentino sangraba hacia afuera y encadenaba al país, insisto, a ser una semicolonia económicamente raquítica y espiritualmente vencida, conjuntamente a la farsa liberal que viene apagando tantos sueños de generaciones y generaciones de argentinos, incluidos nosotros. Dice Castellani, la cuestión económica y la política exterior, es decir, los dos problemas polos de todo gobierno real, nos eran dados hechos desde afuera. Y para que nos creyésemos nación, nos dejaban divertirnos, matarnos con las triquitaques sórdidas de la política interna, insisto, o sea, farsa demoliberal, que explica Castellani, consistía, y miren la vitalidad de este planteo, en el llamado juego de los partidos, instrumento artificial de una pseudodemocracia que tiene poquísimo de política real. Consiste simplemente, al final del proceso del régimen liberal, en que no hay partidos. No hay una cosa realmente partida, a no ser la concordia y el bien común de la nación argentina. Hay una sola cosa real. Los partidos liberales tienden a convertirse en una clase de hombres homogéneos moral, intelectual y hasta caractéricamente, que se adjudican como prebenda la función de gobernar y luchan continuamente por el poder, en el cual, si las cosas marchan como deben, lo justo es que se vayan turnando. Y dice más a continuación: no había diferencia esencial alguna en los programas de los liberales, ni en las doctrinas, lo cual no quiere decir que no hubieran brutales diferencias en las codicias, quítate tú, que me pongo yo, obcecadas diferencias en los ánimos, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, los otros son unos potros comparados con nosotros. Porque, dice Castellani, a fin de cuentas, cuando el dinero manda en una sociedad, el diablo es el dueño del dinero. Y así los dirigentes del liberalismo, dice Castellani en un número de Jauja del año 69, cayeron en la tentación que ahora llaman progresismo, o sea, de vender el alma al diablo y las riquezas del país a los malditos, a cambio de un aparatoso progreso técnico al cual pagamos escandalosamente caro y no conseguimos entero, pues todavía estamos subdes, según nos echan en cara. ¿Y qué explica Castellani? El fundamento de que una nación rica y con sobradas condiciones para convertirse en potencia hubiese aceptado tan indigno vasallaje, o sea, la capitulación política y el expolio de la riqueza nacional, que para Castellani estaba directamente ligado a la colonización espiritual del país. Dice, si caímos en redes de foráneos mercaderes fue porque primero escuchamos silbos de foráneos masones. Y el miasma sutil de la herejía había contaminado entre nosotros los intelectos. El liberalismo, antes de ser un mal sistema político y un mal método económico, es una mala teología, es una herejía, una cosa espiritual que no se puede conjurar del todo, sino en su propio centro, que es la región de la estratosfera donde combaten invisiblemente los espíritus. Por lo tanto, y esto es de urgencia, atender urgentemente a esta sentencia de Castellani indica: la Argentina no será del todo independiente mientras no sepa pensar sola, o sea, pensar por sí misma, pensar en nacional sacándonos de encima la autodenigración y el coloniaje mental. Dice Castellani, hay que pensar, hay que ejercitar la razón pura. Pero es que nosotros los argentinos no queremos pensar, no podemos pensar aunque quisiéramos. Es la secuela de las escuelas que nos suprimen la pensadera. La pensadera del argentino, que no es mejor ni peor que la de cualquier otro, es sometida a un tratamiento sutil y diabólico desde el comienzo, desde la primaria, por la secundaria hasta la universitaria. Su mente es encumbrada, despistada, patinada, bloqueada, excitada en vacuo, lanzada a pistas falsas, dispersada en la frivolidad, fatigada por cambios continuos de materias, desesperada por metas imposibles, anemiada por falta de nutrimento, y finalmente dorada por fuera con los oropeles de la presunción, la temeridad y la pedantería. Nuestra enseñanza pública profesa 3 cultos fetichistas: el culto de la precocidad, el culto de la practicidad, el culto de la posticidad.
Nuestra enseñanza, tan orgullosa de la muchedumbre de sus programas cambiados por cada ministro, se equivoca. En el fondo no hay más que un solo programa, fabricado en el infierno en colaboración entre Sarmiento, Maquiavelo y Lord Canning. El programa sintético y definitivo es impedir que el argentino pueda pensar. Palabras, indudablemente, insisto, de Castellani, que parecen escritas hoy como azotes a la idolatría de lo políticamente correcto, que viene imponiéndonos a los argentinos hace décadas una nueva fe donde prima el relativismo radical, es todo relativo, no hay diferencia entre el bien y el mal, entre el hombre y la mujer, entre lo bello y lo feo. Conjuntamente este relativismo radical a una aparente libertad de opinión por sobre la búsqueda de una verdad trascendente. Dice Castellani, cuyo colorario es el chillar los ineptos hasta callar al sabio. Pensamiento, digamos, que postula que todas las opiniones valen lo mismo, que todo es discutible hasta el derecho sagrado a la vida, sobre el que se sientan el resto de los derechos, junto al consignismo vacuo que estamos acostumbrados a escuchar en reclamos histéricos de más derechos sin ninguna obligación del pensamiento progresista, cuyos valores son los valores elementales del liberalismo, con nuevos ropajes, con ropajes variados, pero que mantienen su esencia: imperialismo y cosmopolitismo, ataque a la tradición, tecnocracia y economía del libre mercado, individualismo y hedonismo, destrucción de la persona humana, de la familia y de la comunidad, persecución de la fe católica, democracia como el dominio de las minorías y sobre las mayorías. Esto es, nuevos nombres, misma esencia. En síntesis, en Castellani, una guerra sin cuartel, el liberalismo implica una guerra sin cuartel contra la Argentina, digamos, contra el suelo de los argentinos, que lo único que produce para sus hijos es hambre, pobreza y dolor. Dice Castellani, no son la patria los que actualmente y desde hace mucho tiempo mangonean el país a su gusto o al gusto del diablo. No es la patria la ideología liberal, la plutocracia mercantil ni el imperialismo extranjero. Esas cosas no se pueden consagrar al corazón de María. ¿Cómo va a ser la patria esta inmensa laguna en que andamos braceando con desesperación, nadando contracorriente y empantanándonos sin poder ir ni atrás ni adelante? Esta casona derruida donde respiramos aire gastado, comemos pan duro, estamos inundados de mentiras y pamplinas, leemos o vemos cada día que nos dan en rostro, estamos vejados por el cretinismo y ambiente y creciente, soportamos vergüenzas nacionales. Y ante la destructora herencia del liberalismo, prorrumpe Castellani sin más. Dice, no nos sirve, señores. Evito la proposición máxima que se podría formular y probar nos ha hecho daños espantosos, porque si algunos de los presentes no perciben esos daños, no estoy hablando para ellos. Voy a la proposición mínima, no nos sirve, que no necesita ni defensa ni prueba. Es evidente que no nos sirve. Estamos en un impas político permanente, nos retorcemos en una especie de pesadilla perpetua, mudamos de postura en la cama del dolor y de la vergüenza como incurables febricentes. Tenemos constitución, dice, tenemos sufragio universal, adornado de un poquito de fraude, tenemos frecuentes y costosas elecciones, o sea, opciones, digo nada, tenemos libertad de cultos, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de opinión y libertad de enseñanza sin tener enseñanza, es decir, tenemos todo el liberalismo entero y verdadero y esto no marcha, dice Castellani. De confesión de todos hace tiempo que esto no marcha. Si hace un siglo entero que lo estamos ensayando y todavía no nos sale, es señal que no nos sirve. Por eso, en defensa de la tradición y de la cristiandad, que reintegrasen a la Argentina su fisonomía católica e hispánica, limpiándola de todos estos elementos extranjerizantes, va a explicar Castellani. El eje permanente de la historia argentina es la pugna entre la tradición hispánica y el liberalismo foráneo, bajo cuyo signo nacimos a la vida libre. Y por eso va a postular para los argentinos la necesidad de restauración de un principio de autoridad y de un orden moral justo. Dice Castellani, el país, la Argentina, debe entrar en la etapa de la inteligencia como elemento unificador de la vida afectiva comunitaria. ¿Y de qué depende una nación? Se pregunta Castellani. Depende de muchos factores, escribe, algunos materiales como la geografía, la economía y la raza, otros formales como la religión,
un ideal histórico común y la lengua que los une a todos, que actúan, explica Castellani, como una plataforma fundante de un ideal trascendente, como un elemento espiritual que hace a la unidad nacional, palabra tan trastocada y manoseada en la actualidad, que es sinónimo para la partidocracia de rejunte electoral previo a las elecciones. Dice, no, la unidad nacional tiene que ver con el elemento espiritual fundante que aglutine a los argentinos. Dice, una creencia común que por trascendental cubra las diferencias contingentes individuales es el cemento indispensable de una sociedad que se concreta en un ideal nacional, capaz de proponer una empresa conjunta con alcance universal. Porque toda nación, para existir decentemente, debe tener una misión en el mundo, una idea trascendental que realizar, llamada el ideal nacional, porque así como el hombre no es un fin de sí propio, tampoco las naciones. A secas, vencer al liberalismo, que en Castellani vencer al liberalismo es lisa y llanamente hacer verdad. Y nos continúa diciendo actualmente, dice, ni yo ni ustedes podemos vencer de golpe a Echeverría, a ingenieros y a Repetto, yo ni siquiera puedo leerlos. Pero podemos servir a la verdad, e incluso si Dios nos elige, podemos dar testimonio de la verdad, lo cual es el gran grito del cristianismo, el que hizo caer las murallas de la pagana Jericó. Toda la religión de Cristo se encierra en esas dos palabras que Cristo impuso a sus apóstoles, dar testimonio. Como decía Unamuno, con bastante exageración, tenemos que hacer que Dios exista creyendo en Él. La situación actual de confusión mental y cretinización colectivo progresista nos ha sido dada, no la hemos hecho nosotros. Nos han dado un juego embrollado, ¿cómo será de embrollado? Que a mí algunos me adjetivan como cura liberal. No lo hemos embrollado nosotros y no podemos desembrollarlo de golpe. No podemos cambiar de golpe el juego tramposo, pero podemos cada uno en su lugar hacer verdad. Como dicen en Cataluña los chicos cuando salen de casa, haz bondad, dar verdad es la mayor bondad, la caridad de la verdad, dice San Pablo. En España, durante un siglo que duró el dominio del liberalismo, nunca faltaron hombres, desde Donoso Cortés hasta Ramiro de Maeztu, que hicieron verdad, o sea, dieron testimonio y España venció el liberalismo. Pobre cura de ver la España actual, ¿no? Nos dice Castellani, esta es la verdadera gran misión, no precisamente hacer exterioridad religiosa, ni propaganda religiosa, ni aburrimiento religioso, repitiendo los lugares comunes religiosos, de los cuales la gente está aburrida, sino hacer verdad. ¿Cómo se hace verdad? Solamente con vida. Esa es la materia prima. ¿Cómo se hace vida? Y contesta Castellani, Dios nos ha dado un cachito, no podemos aumentarlo ni disminuirlo, podemos bien gastarlo. Y entonces disipar la confusión de la inteligencia con la verdad, derrotar la ideología con la realidad, amar la verdad hasta hacer la vida y pensar la patria, terminante. Es que, sin duda, Castellani sintió arder dentro de sí mismo esta misión providencial de hacer verdad. Y va a escribir una verdad por la cual se pueda vivir y morir, una verdad viva y vital. Y cierro con el siguiente pasaje. Dice, la República Argentina nos va a desintegrar, porque ella se está desintegrando. Yo no voy a decir lo que dicen tantos, que es un país de, o como dice Ricardo Rojas, un país de loquitos, o como dijo Pardo, un país de semisalvajes, o como dijo Unamuno, un país de cazadores de pesos, o como dijo Baroja, un país de cursis. Para mí, hay una Argentina que me deja vivir, la cual naturalmente tiene que ser muy buena, y hay otra Argentina mala que no me deja vivir. Y ha llegado el momento en que una de las dos Argentinas elimine a la otra. Las dos existen y la que a mí no me gusta está ahora arriba y con todas sus fuerzas procura eliminar a la otra. ¿Eliminar cómo? Matando a todos los liberales no es nuestro sistema, es el sistema de ellos. El sistema nuestro es hacer verdad. Gracias. Pueden hacer preguntas, ¿no?
Se cobra aparte. Yo me gustaría agregar algo, primero agradecerte que hayas traído a la memoria al padre Leonardo. Algo que pasó este año y que refuerza lo que vos decías del sufrimiento del padre Leonardo en Manresa. Mi padre está escribiendo la biografía de mi abuelo. Mi abuelo era Juan Murrienta, amigo de Leonardo Castellani, y entre los papeles de mi abuelo encontramos una carta de don Leonardo que, además de buena pluma, tenía una letra excelente. Y yo empecé a transcribir la carta. Y era una carta que le escribí a mi abuelo estando en Manresa. Y quedé con una angustia terrible, porque él describía su estado de ánimo con una belleza además, porque la pluma no la perdió nunca, ¿no? Pero me acuerdo que terminé angustiada cuando terminé de escribir la carta, por Dios, ¿cómo estaba este hombre? Iba describiendo ese estado de ánimo que vos contabas, el insomnio, incluso pesadillas también, y esa necesidad de salir, ¿no? O sea, así que bueno, eso nomás, agregar. Gracias. Sí, vuelve obsesivamente en la correspondencia, en sus escritos, en sus diarios, una y otra vez sobre lo que él llama mi caso, de manera obsesiva. Yo digo, digamos, es un parteaguas Manresa, y se lee como consecuencia en su producción, además, digamos, como es el elemento vital, indudablemente. Además que se enferma un poco, ¿no es cierto? Sí, se enferma, enfermedad que le dura para siempre. De hecho, el insomnio, ¿cómo? Lo enferman, sí, de una neurosis de la que no se va a curar jamás. Tiene una cosa además Castellani que hay que decirlo muy melancólica, consigo mismo, digamos, que se duele constantemente de sí, pero sí, lo enferman. Con la gran sensibilidad. Muy, tremendamente sensible. Un hombre difícil, pero con una sensibilidad extrema, la sensibilidad de los poetas, sensibilidad que de hecho él se encarga de analizar en los poetas que traduce, es su propia sensibilidad, sí, extrema. En Manresa le dan alimentos contraindicados a su salud, sí, precisamente con el objeto de enfermedad. Es muy grave. Gravísimo. Sí, gravísimo. ¿Nunca hubo una rectificación por parte de la orden? No. De disculpas, una rectificación, una clarificación. Ahora no es el momento. Más adelante puede ser. Que me dé un tiempito. Que lo canoniza a nivel argentino es el cardenal Guarrachino. Antonio Guarrachino, que reivindica la obra y la figura de Castellani y la pone nuevamente sobre el tapete, sacándolo del silencio y el ostracismo que tuvo durante años. Eso se lo debemos a Antonuccio, Guarrachino. Sí, silencio y ostracismo que dura el día de hoy. No me acuerdo que una feria, uno de los del compañeros libro acá en La Plata le pusieron el nombre de Leonardo Castellani, una de las que usted da blanco que usaba acá. Bueno, pero quien más hace hoy por el pensamiento de Castellani es un español, es de Prada, que se encarga de conferenciar, de intentar enseñarlo y de editar los libros, mucho más que cualquier argentino. El progresismo liberal ahora viene mimetizado, me parece, o viene presentado por la izquierda, el comunismo. Es otra máscara. Sí, en realidad los valores son los mismos que el liberalismo clásico. Yo le decía nuevas máscaras, pero ataque a la tradición, ataque a la fe católica, ataque a la familia, ataque a la persona humana, ataque a la Argentina. Lo mismo que Castellani descubrió y explicó tan bien, digamos, con tanta claridad. Por eso yo creo que elegí el eje antes del fariseísmo de la Perusía, el del liberalismo, por su extrema vigencia en la actualidad. Uno lo lee y dice, lamentablemente, qué involución ha vivido la Argentina, que palabras escritas entre los 50 y los 70 tienen tremenda vitalidad. Yo creo que mayor vitalidad que en su tiempo histórico, un profeta. Un profeta porque vio con claridad. Es más, uno lee los escritos de los 60 y con mucha claridad Castellani dice la República Argentina no existe más. Y a uno le produce mucho dolor, pero es una realidad que nosotros podríamos plantear. Dice, la República Argentina no existe más. Sí existimos argentinos
dispuestos a que la República Argentina exista. Pero veía, digamos, una Argentina económicamente entregada al extranjero y espiritualmente rendida. Lo presenta en su majestad Dulcinea, eso también, ¿no? La enfermedad del liberalismo. Sí, claro. Lo que pasa es El que nuevo gobierno de anuncia la Sánchez. desaparición de la Argentina. Dice, la Argentina no existe más. Y cuando uno dice esto en los espacios de discusión nacional, muchos compañeros se enojan. Ahora dicen, bueno, ¿dónde está la presencia de la Argentina? ¿Dónde está? Existimos argentinos con la voluntad y la fe que la Argentina exista, pero en términos reales... Ahora podría, para darme un toque esperanzado. No, pero, a ver, Castellani es terminante, pero yo les decía, dice claramente, digo, la Argentina tiene que avanzar en el terreno de la recuperación espiritual, de la tradición, y discutir el colonialismo cultural de los valores liberales. Dice, esta es la enfermedad ahora, esta enfermedad, insisto, la analiza con escalpelo, dice, y esto es lo que hay que hacer. Después ahí vincularía esto con lo teológico, ¿no? Porque él hablaba, vos mencionás que decía hay argentinos, eso todavía está. O sea, si estamos reunidos acá hablando de castellano, sí, por supuesto. Y él hacía una referencia también poética y lo llamaba una bracita. Y decía, o esta brasa crece y prende, o se viene el anticristo. Sin dudas. Y sabés que ese pasaje del poema lo toma Arturo Jaureche, otro hombre de ideas nacionales, bueno, que se querían mutuamente mucho, para escribir otro poema que dice algo así también como Viver la brasa. La Argentina no está postrada, pero bueno. Pero hay un rescoto ahí que puede llegar a... Hace diagnóstico y da la posibilidad de curar. Claro. El problema es si los hombres que están sueltos logran reivindicar originalmente. Ese es el problema que hay. Y hay una manera de profecía, creo que en un momento hace como una contraprofecía, porque concluye en aquella época, y en este momento esto no se ve. Le dice, Argentina se va a recrear y va a salir adelante cuando se dé la convergencia de tres factores. Un líder que lo vea con la forma de un guerrero, un grupo que lo entienda y esté dispuesto a seguirlo, y un pueblo despabilado que ya se haya desprendido de toda esa resaca de la educación liberal y que también nos acompañe. Y él decía, y en este momento estábamos hablando, ya el 80, el disparo de su muerte, eso no lo veo por ningún lado. Y después es inevitable que el anticristo va a venir y que Cristo va a volver. Yo creo que lo más esperanzador tiene que ver con la vuelta de Cristo. Claro. La esperanza está ahí cifrada, y en el entretanto hay que trabajar por la Argentina. ¿Cómo? Que no sé si veía ese resurgir argentino humanamente. No, por eso, en ese momento él decía, en los 80, que yo no lo veo. No lo veo. En ese momento no lo veo. No lo veía como no lo vemos nosotros tampoco. Tampoco lo mismo. Bueno, Está muy bonito, pero... ¿Podría decir 2 o 3 palabras del fariseísmo religioso que me parece que está sumamente unido también al liberalismo y que hay actualmente? Tremendamente unido, sí. El fariseísmo Castellani, digo, es el eje de la obra de Castellani. Es la falsificación de la religión y de las cosas buenas. Hoy, con tanta claridad, yo releía a Castellani con mucha fruición en el tiempo en que se discutía el aborto, y uno veía la posición casi en bloque de la Iglesia argentina, y digo, es una descripción del fariseísmo de Castellani. En realidad va hermanado con el liberalismo. O sea, se puede decir que en realidad el liberalismo es una consecuencia del fariseísmo. Sí, porque en realidad el liberalismo en términos políticos él lo lee teológicamente, dice es el pecado, digamos el reinado del mal, del maligno, dice Castellani. Sí. Pero bueno, después viene el capítulo de la parucía y yo creo que, insisto, que ahí está la esperanza. Y que Castellani dice que prepararse para esto, porque el pensamiento moderno que hizo suprimir la idea de que Cristo vuelve.
Ahora Cristo vuelve y dice, y agárrense. Y no estamos tan... San Vicente Ferrer, pero bueno, hace siglos y se equivocó. Yo también me equivoco, pero seguro que estamos más cerca de eso. Bueno, pero el mensaje con este que dice, y guau, cuando vuelva. Como diciendo, a ver cómo se portan. Sí. Digamos, eso es un llamado además al reordenamiento moral de la Argentina, ético y moral de la Argentina. Y todo dentro de una ética que tenga la esperanza, como sostenemos, la esperanza desde el punto de vista de la virtud teologal. Sí, claro. A mí una de las claves de lo que hay un talante liberal me lo dio un liberal, que es una excelente persona y amigo mío de la facultad, pero una vez se enojó porque en una de mis redes había publicado algo de José Antonio. Y le digo, ¿qué te molesta? Y dice, bueno, esas cosas épicas. Dice, el liberalismo no tiene épica. No, claro. Le digo, ¿qué nos parece? Sí. No tiene ni épica ni alma. Claro. El mismo Alberti. La perspectiva teológica. ¿Cómo? El mismo Alberti. Sí, claro. Decía que no podía existir un liberalismo con ética. Justamente el profeta Los héroes de la ciencia en lugar de los bárbaros héroes del saber. Por eso le molestaba tanto San Bueno, Martín. y ahí con respecto a la cuestión de la falta de épica liberal, ahí él tenía una fuerte discusión con Borges. Borges tiene un breve pasaje en los años 20 vinculado con el nacionalismo, donde va a reivindicar el Martín Fierro como épica nacional, a José Hernández. Esa es una operación que hace Lugones. Y ya bien avanzados los 30, ya abrazando la tradición liberal en bloque, dice qué distinto hubiese sido el destino de los argentinos, Borges, y ahí tiene una discusión con Castellani, si el texto fundante de la nacionalidad, en lugar de haber sido el Fierro de Hernández, hubiese sido Civilización y Barbarie, el Facundo de Sarmiento. Y Castellani dice, ¿qué Facundo de Sarmiento si no hay épica? No hay épica, y un texto fundante de la nacionalidad necesita una épica, digamos. Y eso es Hernández, y nada más que Hernández, porque no hay épica en el liberalismo, en toda la tradición liberal que leía muy bien Castellani. Una pregunta chiquitita, no sé si está bien. ¿Cuál es la relación bien de Castellani y Membiel? Porque en algunos lados se dijo como que Membiel también fue el que publicó esa falsa expulsión de la compañía. Primero hubo una falsa expulsión, o mejor dicho, publicó que lo habían expulsado y no lo habían expulsado. Después sé que eran amigos, no sé. ¿Me puedes clarificar ese punto? Acá hay alguien que sabe mucho más que yo con respecto a ese tema. Eran dos sacerdotes de una personalidad, por todo el mundo lo sabe, distintas. Eran muy distintas. Él no era sectario, Membiel tenía cierta sectarista. Castellani era un hombre que tenía mucha más amplitud espiritual, Membiel estaba mucho más seccionado y tuvieron algunas dificultades. Perdón, eran personalidades muy fuertes los dos. Sí, sí. Y por eso no se llevaban. Claro, lo que pasa es que uno había pica ahí. que había una personalidad distinta. Y eso creo que... ¿No hubo apoyo de parte de Membiel? No, apoyo en ese sentido no es que sabía apoyo o no apoyo, sino que corrían por dos líneas. O sea, cada uno hacía su escuela. Y Castellani era un hombre difícil. Están los frutos de uno y de otro. Me llamar cuenta, se lo encontré un día a Castellani por muchísimos años en una librería en Huemul, en Buenos Aires. Castellani se acerca y ella fue a saludar. Dijo, hola padre, ¿se acuerda de mí? Él no le habló, le recitó un poema que le había escrito a mi mamá. Cuando mi mamá tenía 3 años, se dio una vuelta y se fue. Ese era el cura Castellani. Ahora, con una virtud muy grande que virtud que se ha perdido en el terreno del pensamiento, que es la falta de sectarismo. Yo digo, bueno, Castellani iba a predicar al Teatro del Pueblo de Barletta, un teatro comunista, era amigo de César Tiempo, digamos, y predicaba y iba a dar charlas a todo el circuito del pensamiento político argentino. Un sectario lo hubiera acusado de marxista. Eso se perdió. No, tenía muchas virtudes, pero como todos que sí, un hombre difícil. Que te descolocaban por ahí. Un hombre tremendamente difícil. Uno lo ve fundamentalmente en los diarios. ¿Y conflicto con el peronismo? Y el tema del peronismo, él se esperanza mucho con la Revolución de Junio del 43.
Hace poquito encontramos con Ignacio una nota donde reivindica una charla que Perón viene a dar en el 44 a la Universidad de La Plata sobre defensa nacional desde un punto de vista militar. Dice, bueno, increíble que aparezca un político en la Argentina que esté ponderando el rol de las Fuerzas Armadas, que es lo que tiene que tener una nación, digamos, como hipótesis de guerra. Después con el peronismo andando hay varias críticas, hay acuerdos en algunas cosas y varias críticas. Yo creo que la faceta más crítica de Castellani en torno al peronismo se ve en los diarios, donde es implacable. Y bueno, y como pasó con gran parte del mundo católico nacional, digo no nacionalista, porque Castellani no era un nacionalista en el sentido del movimiento sectario o más pequeño, fue el problema gravísimo con el conflicto de Perón con parte de la jerarquía eclesiástica. Que fueron unos meses. Muy poquito. Porque también en ese punto, y Castellani es justo en ese sentido, uno dice, de 10 años de justicialismo, 9 fueron de excelentes relaciones con la Iglesia Católica. Pasa que, bueno, después el pensamiento liberal que hizo amplificó un conflicto que es un conflicto que a uno lo apena. Yo soy justicialista, uno sabe, vistas a la distancia, pero que de ese paquete de leyes que fueron un par de meses y el golpe del 55 vino enseguida. Pero es un conflicto que se amplificó en términos historiográficos. Entonces dice, Perón corría a los curas, son ceras, pavadas. Masónica esa amplificación. Tal cual, masónica, liberal. Pero bueno, tiene una postura que se ahonda la crítica fundamentalmente como se va a ahondar en Marechal, como se va a ahondar con otros hombres del pensamiento católico cercanos a lo nacional, con el conflicto con la Iglesia. Ahora, es claro que también revisas hacia atrás después de lo que implica el 55, la restauración liberal más atroz. Porque él en el golpe de Estado del 55 tuvo esperanzas que le duraron muy poco tiempo. ¿Y en el 73, cuando el otro gobierno de Perón, qué hay Castellani? No, ahí no hay. No, ¿sabes qué? No hay casi nada. Ahí no hay. No hay casi nada. Está Tuvo ocupado. que en el golpe de Lonardi. Sí. No le dieron nada a él también se enoja. Sí, después él tiene una cuestión vinculada a su personalidad de mucho egocentrismo. Entonces cuando lo dejan afuera, y bueno, sale con... Es un francotirador, les pega a todos. Uno lo ve en los diarios. Le pega hasta a los hombres que lo habían ayudado, bueno, de Salta. Los castiga a trochimoche. Pero después con respecto a la política, Castellani era un hombre muy... A ver, estoy viendo qué palabra uso. Vinculado a lo popular, que estaba dentro de su concepción. Que no sucede siempre en el pensamiento nacionalista. Era nacionalista y era popular. Por su base histórica, ¿no? La defensa de Rosa, la defensa también de Irigoyen, algunas cosas. Sí, algunas cosas de Irigoyen. Y de Perón tiene sus idas y vueltas. Ahora lo que sí es real, que lo ve como un fenómeno de masas. Y esa es la crítica que le hace una parte del nacionalismo, ¿no? Sí, aplaudo un montón de medidas, las nacionalizaciones todas, la reforma constitucional del 49, por lo que implicaba, digamos... Bueno, la enseñanza religiosa que venía de más atrás, sí, claro, y que la ratifica el peronismo, pero es muy crítico del aparato burocrático cultural del régimen justicialista. Insisto, yo creo que muchas veces, les doy un ejemplo, el biógrafo Randle sintetiza el pensamiento de Castellani como antiperonista, y uno con los escritos da cuenta de que es mucho más complejo, porque aparte tiene una obra tremendamente prolífica, donde reescribe los textos con cambios de posicionamiento político. El otro día lo descubrimos, que era el texto sobre Hitler. El texto sobre Hitler de Pío Baroja. Y Pío Baroja reescribe su obra en función del cambio de posicionamiento político, cómo va viendo el mundo. Y ese escrito, como está publicado ahora en
está cambiado con el original que publicó la revista Estudios de la Compañía de Jesús. O sea, lo que sale en la biblioteca del pensamiento nacionalista Y las cosas que van cambiando. Va reescribiendo, como hace la gran parte de los Todos escritores. cambian. Reescriben su obra, aparte era un obsesivo de la reescritura. Si uno ve manuscritos, tachaba, ponía, pero bueno, en los cambios de coyuntura, en torno a la política. Pero bueno, el fenómeno de su vínculo con el peronismo es complejo. Es complejo. Uno lo puede seguir también con su vínculo con Benítez, el confesor de Vaperón, que también hay idas y vueltas y oblicuamente castiga el justicialismo a través de su figura, pero bueno, es un tema complejo. Habría que dedicarle tiempo a ver todas las opiniones sobre el justicialismo. Bueno, pero lo más esperanzador para él es la Revolución de Junio del 43. Eso lo aplaude. Y después en el 46 es candidato de la Alianza apoyando la fórmula de Perón, con lo que le cuesta. Claro. Pero bueno, después lo minimiza, dice, en realidad fue un juego. Sí, pero bueno. No, le gustaba. Dice que lo hizo como hizo casi todas las cosas en su vida, que era por amistad. Sí. Sí, después pidieron los amigos y bueno. Después hay una cuestión que tiene que ver con quizá verlo dentro de cómo lo vio en términos de cimbronazo dentro de la institución, como puede ser el conflicto con la Iglesia, y después lo acontecido con la muerte de Vaperón, que implica en términos comunitarios un acercamiento del pueblo argentino a la fe católica enorme, poniendo la figura de Vaperón al lado de Jesús y de la Virgen María. Fenómeno que popular. Y ahí Castellani sale a castigar al justicialismo. Insisto, yo creo que lo ve puertas adentro de la institución y no como un fenómeno de masas, porque él estaba muy atento a los fenómenos de masas, porque era un hombre que amaba lo popular, no era un hombre sectario, reaccionario. Pero bueno, hay muchas cosas para revisar en cuanto a Perón, al peronismo. ¿Es cierto, de los 70? No. Estaba muy grande también ya y un poco desalentado, ¿no? Ya parece Pero estaba dedicado a otra cosa. Y recuerdo, no sé, más o menos por esa época que le pedían dar conferencias, creo que de Morrat. Y declinó la invitación porque dijo que si bien apreciaba mucho a Morrat, estaba dedicado todo su tiempo a preparar una buena muerte. Claro. Eso sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy lindo, felicito. Te felicito.